falten, ustedes se los coloquen al hueso. Ahí les traje cinta para que lo coloquen. Tomen foto, que no me vayan a decir que el parcial le pregunté eso y no sabía porque está. ¿Listo? Cristian, ¿usted hace una pregunta? Sí, estoy grabando. No sé, profesor, Oye, a mí me dieron ese lapicero y alguien me lo dio y estaba mordido y ese no era el mío mordido. sobre los talleres, ¿usted respondió los Gmails o algo para la nota? No, por ahí creo que les coloqué como un pulgar me gusta, arriba, sí. pero no sé si a todos les llegaron. A mí sí, a mí sí. Ah, sí, sí, me gusta. Pero creo que a algunos les llegó el... Los primeros días sí entré y dije que tengo que Pero me molesté un poco porque había unos que pareciera que lo hubiesen hecho con esas aplicaciones que colocan la imagen y le colocan como letra, como lapicero. Entonces, ¿qué baja? Sí. Entonces yo les iba a pedir el taller, pero estaba en Semana Santa. Dije, no me voy a estresar, voy a pasar Semana Santa, voy a ir a la profesión, pero ahí les quedará en la conciencia. No, yo sí eso lo hice a mano. me dediqué hasta echarle El taller. El taller, no, habla de que algunos utilizan una aplicación ¿Quién tiene el para- lapicero mío? que parecía que se hacía. Sí, Listo. claro, pues Entonces, el miembro superior está formado o lo podemos dividir en dos regiones óseas, diciéndolo así. En una parte que vamos a llamar cintura pélvica, les dije para el quiz, cintura pectoral, y en otra que vamos a llamar porción libre del miembro superior. ¿Listo? Cuando hablamos de la estructura, digamos, del miembro superior, de la región superficial o estructura anatómica, lo podemos dividir en una región, por eso es que no coloca bien las cosas en el quiz. En el miembro superior, podemos decir una región superior que la vamos a llamar hombro, luego una región en medio o región media que la vamos a llamar codo, y en medio de hombro y codo vamos a llamar brazo, más adelante de codo lo vamos a llamar antebrazo, muñeca y mano como tal, y los dedos. ¿Listo? Ya de aquí en adelante usted no puede decir me duele el brazo cuando le está doliendo la región anterior del antebrazo. Eso te lo dice cualquier persona, que es común que le digan brazo a todo el miembro superior. Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedo. ¿Listo? Decimos que la cintura pectoral está formada por dos huesos. Tenemos el hueso clavícula y el hueso escápula. Los dos forman la cintura pectoral. Hacen parte más que todo de una región torácica. Una pared anterior del tórax y superior vendría estando la clavícula, y una pared posterior o región posterior de la cavidad torácica, lo que vendría siendo la escápula. ¿Listo? Cuando hablamos de clavícula, decimos que la clavícula tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior, y dos extremidades, que las extremidades están relacionadas con la región donde se va a articular. Una extremidad acromial, que es la que se articula con el acromion de la escápula, y una extremidad externial, que es la external, que se articula con el esternón. Y ahí tenemos las 6 regiones que vamos a encontrar a nivel de la clavícula. Présteme, hay otra, no, clavícula. ¿Otra clavícula? no, solamente No, había otra, ¿qué la harían? La robaron. Se la Es esta de acá. Esta, Esa. ¿no? Préstame cualquiera de las dos. Esa. Entonces, hay una estructura, entonces vamos a encontrar, esta clavícula es una clavícula derecha, la posición, digamos, correcta es así, no es completamente recta así, sino que ella va desde la región del acromion como una S itálica que llaman, hacia la región del esternón, así va la clavícula. ¿Listo? Entonces, siendo así, esta clavícula derecha vamos a encontrar que tiene una extremidad external, una extremidad acromial. ¿Listo? Esto vendría siendo una cara superior y esto vendría siendo una cara inferior. Esto vendría siendo así, un borde anterior, y esto vendría siendo un borde posterior. ¿Listo? Si lo ponemos así, como va, anterior es hacia donde yo estoy, posterior a donde están ustedes, vamos a encontrar en la cara superior que acá hacia la región medial pero anterior se va a insertar ¿el qué? El pectoral mayor. Hacia la región
medial pero posterior vamos a encontrar esternocleidomastoideo. Hacia la región de la cava, digamos región lateral posterior, trapecio, región lateral anterior, deltoides. ¿Listo? Y esos eran los músculos que se insertaban en la cara, en la región de la cara superior de la clavícula. En una cara inferior vamos a tener, ya no vamos a tener estructuras musculares, sino más que todo estructuras ligamentosas. Entonces, quiero que vean esta estructura acá. Esta estructura acá va a ser el ligamento conoideo. Cuando ustedes vean la clavícula y yo le ponga algo, usted tiene que buscar la forma de que usted pueda reconocer que es una clavícula derecha y es una clavícula izquierda, una cara superior, una cara inferior. Entonces, una de las cosas podría ser el tubérculo. Cuando usted vea esta prominencia ósea, usted dice, aquí queda el tubérculo conoideo, entonces esto viene siendo una cara inferior. Entonces, si usted la coloca como cara inferior, pues esto vendría siendo, si la coloca así, entonces usted dice, ah, la colocó, entonces esto es acromial y esto es esternal. No, otra que puede ayudar a solucionar el problema es que de cierta forma la extremidad acromial es más delgadita, mientras que la extremidad external es un poquito más gruesita, más anchita. Que en este caso vendría siendo así también. Entonces, encontramos tubérculo conoideo, listo, entonces ya esto es una cara inferior, pero esta es más gruesa y esta es más delgadita. Ah, bueno, entonces esta es la extremidad acromial. ¿Listo? Daini. Pendiente. Entonces, esta la pueden pasar para allá para que ustedes estén allá. Y ahí de cierta forma el grupo anterior le colocaron unos punticos que sirven como referencia, le pueden tomar foto y le colocan nombre ustedes. Tenemos en la cara inferior extremidad external, extremidad acromial. Comenzando por esta región de la, vamos, ¿dónde la estamos viendo? La estamos viendo así. Comenzando por esta región que vendría siendo una impresión, un huequito. Esa impresión la vamos a llamar impresión para el ligamento costoclavicular. Y hacia la región, digamos, un poquito media, un poquito lateral, vamos a encontrar un huequito que es como un surco para el músculo subclavio. Luego encontramos ligamento conoideo y luego encontramos línea trapezoidea. Colocándola así, tenemos que va así, hacia acá, impresión para el ligamento costoclavicular, hacia acá, surco para el músculo subclavio, ligamento tubérculo conoideo y línea trapezoidea. ¿Qué se va a insertar en la impresión para el ligamento costoclavicular? El ligamento costoclavicular. ¿Y qué se va a insertar en el tubérculo conoideo? Ligamento conoideo. Ligamento conoideo. ¿Y qué se va a insertar en la línea trapezoidea? Ligamento trapezoideo. El ligamento trapezoideo. Los dos van a formar un ligamento que lo vamos a llamar ligamento coracoclavicular. Se va a insertar en la clavícula y luego en otra región que es de la escápula que vamos a llamar apófisis coracoides. ¿Listo? Y así tenemos lo que tiene que ver con la estructura de la clavícula. Sus caras superior, inferior, borde anterior, borde posterior y sus dos extremidades. Entonces creo que a este le falta que colocarle la impresión para el ligamento costoclavicular. ¿Listo? Pues, cinta. Listo. Ahora, ¿sí les quedó claro a ustedes lo que hablé? Sí. ¿O están muy lejos? ¿Bien? Listo. La cintura pectoral entonces es clavícula y escápula. Ya hablamos de la clavícula. Ahora vamos a hablar de la escápula. La escápula, como lo mencioné, está hacia la región posterior de la pared torácica. Y en esa región posterior de la pared torácica, de cierta forma, nos va a proteger la parte posterior, está con músculos que, digamos, dan como esa definitiva de cerrar la pared posterior del tórax. Cuando hablamos de la escápula decimos que es un hueso triangular. Entonces, si usted se imagina un triángulo, se acuerda que el triángulo tiene 3 ángulos. ¿Listo? Y de cierta forma tiene vértice y todo eso, pero acá lo vamos a dividir que tiene 3 lados.
no nos vamos a ir tan a fondo como si estudiáramos otra carrera, pero bueno. Entonces, decimos que tiene 3 bordes, 3 ángulos y adicionalmente decimos que tiene 2 caras. Esa es la estructura de la escápula. Cada vez que ustedes vean esta estructura en una escápula, ustedes van a decir Cavidad. que la cavidad glenoidea, van a decir que esa es la región lateral. O sea que esta es una escápula derecha, porque si tú la acomodas hacia la región lateral donde está la cavidad glenoidea, pues queda así. ¿Listo? Entonces cada vez que ustedes vean cavidad glenoidea, dice esta escápula, esta región de la escápula es lateral. Entonces usted la va a colocar así, esta no es izquierda porque si la coloca así, esta estructura que es de la cara posterior, que se llama espina de la escápula, es posterior, entonces no va así, tengo que voltearla, con lo que concluyo que es una escápula derecha. ¿Por qué lo hago? Porque en muchas ocasiones, inclusive cuando yo estudiaba, era difícil que yo dijera cuál será la cara posterior, así que yo buscaba y yo decía, y a pesar, entonces hay cosas o estructuras que me pueden guiar a llegar a esa conclusión de cuál es la cara, cuál es el borde. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la escápula decimos que tiene 2 caras. Si esta es derecha, decimos que tiene esta cara, que vendría siendo una cara anterior. ¿Qué estructuras encontramos hacia esa región anterior? Encontramos la fosa. No, en el cuerpo. Hacia anterior de esta estructura que encontramos. Acromio. No, hacia anterior. No, otras estructuras óseas. Las costillas. Claro, ¿por qué las costillas? Porque las costillas se meten hacia los lados. Porque acá luego vamos a encontrar lo que tiene que ver la porción libre del miembro superior. Entonces esta cara la vamos a llamar cara anterior o cara costal. Y esta, que vendría siendo, la cara posterior. ¿Listo? En la cara anterior vamos a encontrar que tiene una fosa supergigante en toda la porción, que la vamos a llamar fosa subescapular. Fosa subescapular. Borde lateral, Borde medial. borde lateral, borde medial y un borde que está aquí partidito que vendría siendo borde superior. Entonces superior, lateral y medial. Tenemos los 3 bordes. Ángulo inferior, ángulo superior que vendría siendo hacia esta región y hacia acá, Ángulo. que es la unión de estos lados, que vendría siendo el ángulo lateral, que vendría siendo esta región de acá, el ángulo lateral. ¿Listo? Entonces ya tenemos los 3 ángulos. Ahora, en el borde superior vamos a encontrar unas estructuras. Esta que está acá, coracoides, la apófisis coracoides. Dijimos ahorita que existía un ligamento coraco-clavicular. Entonces el ligamento coraco-clavicular, aquí pasa la clavícula. Entonces el ligamento se va a insertar de la apófisis coracoides hacia la línea trapezoidea y hacia el tubérculo conoideo para formar el ligamento coraco-clavicular. ¿Listo? Entonces, me está dando como pequeña en la Apófisis coracoides. apófisis coracoides, un poquito medial a la apófisis coracoides vamos a encontrar un comidito. Esto no es que esté partido, es que existe. Y ese comidito es la escotadura de la escápula. Y aquí arriba vendría esta estructura, debería estar completita, pero eso es que se partió. ¿Listo? Para el borde superior. Esta estructura acá que permite articulación con el húmero la vamos a llamar cavidad glenoidea, y la cavidad hacia esa región vamos a encontrar que la escápula tiene un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. Estructuras que menciono importantes porque nos van a servir para inserciones musculares. Tubérculo supraglenoideo y tubérculo infraglenoideo. Y eso es lo que encontramos a nivel, digamos, de esa cara costal. Luego, si nos vamos a la cara posterior, vamos a encontrar una estructura ósea grandota que nos va a dividir de cierta forma, o que va a estar en un tercio superior y 2 tercios inferiores de la escápula. O sea, divide esa región en un tercio superior y más de 2 tercios inferiores. ¿Listo? Que se llama espina de la escápula. Hacia la espina de la escápula se va a continuar una estructura que vamos a llamar acromio. Y el acromio es lo que nos va a permitir articular la clavícula. La escápula con la clavícula. ¿Listo? Para formar la articulación acromio-clavicular. Entonces, espina de la escápula. En la espina de la escápula me divide en una región superior que vamos a llamar fosa supraespinosa y en una región inferior que vamos a llamar
fosa infraespinosa. ¿Listo? Fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso, fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso. Y acá desde una vista posterior también debemos reconocer lo que es el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. ¿Listo? Borde medial, borde lateral, guíense siempre por cavidad glenoidea. Y ángulo inferior, ángulo superior y ángulo lateral. ¿Listo? Y ahí encontramos lo que tiene que ver con la cara posterior, las estructuras de la cara posterior ¿de qué? De la escápula. Entonces pásenla y colóquenle todo, coloquémosle los nombres para que ustedes sepan, ¿listo? Y para que se guíen con eso. Si quiere quítese el guante y otro va ayudándole a picar. Ustedes son un equipo, sean un equipo. Ustedes hacen la cara costal y ustedes hacen la cara posterior. Eso, muy bien. Con eso les sirve. El siguiente es número. Eso, muy bien. Listo. Entonces mientras ustedes van colocando, yo lo voy para allí un momentito. Ah, eso, colóquenla ustedes completo. El número. ¿Quiere la clavícula? Clavícula. Continuando con la porción libre del miembro superior, vamos a encontrar una estructura ósea que va a formar el brazo. ¿Esta clavícula es derecha o izquierda? ¿Usted qué cree? Que va a ser izquierda. No, no es izquierda. ¿Es derecha? Es derecha. Entonces volvemos. Yo les dije la clave. Entonces, la clave es, si yo veo esto que está acá, vendría siendo el tubérculo comiteo. Entonces está claro que esa cara es inferior. Entonces la posiciono así. Pero otra clave que dimos hoy y es que hacia la región más delgada de la extremidad, que es como más planita, vendría siendo acromial. Y la extremidad más gruesita vendría siendo external. Entonces siendo así, es una clavícula derecha. ¿Sí quedó claro? O sea, repitamos porque es una clave, digamos, que encontramos hoy, no sé si alguien la habrá visto, pero la idea es que quede claro. Entonces, ustedes van a... Ahí hay otra. La otra la tienen por allá. Clavícula por allá. Clavícula. Las dos. Eso no es clavícula. Ustedes ven, tiene esta región que es como una S, pero es que la región como la jorobita que le sale. Esa jorobita la vamos a llamar ligamento conoideo. Si ustedes encuentran el ligamento conoideo, ustedes dicen que eso de una vez es inferior. Entonces ustedes voltean la cara. Entonces la dejan así, para que digamos que usted crea, ahí usted cree que es izquierda por la posición que tiene. Entonces otra característica diferencial que nos va a servir para decir si es izquierda o derecha, mire que la extremidad acromial es más planita, mientras que la extremidad external es más gruesita. Entonces si esta es gruesita y es external, pues entonces usted esta la tiene que poner hacia medial, entonces usted le da ¿no? y queda así. Es una clavícula derecha. Porque usted la deja acá, no da. ¿Listo? Y así. Y está. Lo que tiene que ver, aquí es lo que vemos en la imagen, una cara superior, un borde anterior, un borde posterior, y esta vendría siendo la extremidad externa. ¿Listo? Pero recuerden que cuando uno la coloca en el cuerpo, no es así, sino que es así, que queda como un poquito volteadita, y al quedar un poquito volteada, pues da la región externa de acromial y la región externa para que quede así. Pero en el libro, si usted la ve plana, pues es así, pero no, anatómicamente no es así. Además, gracias. Listo. Entonces, continuando con la porción libre del miembro superior, tenemos un hueso que es el que vamos a articular con la escápula, que es el húmero. Esa articulación de escápula con húmero la vamos a llamar El numeral.
¿Cómo? Articulación. Glenohumeral. ¿Por qué? Porque esa estructura donde se articula es la cavidad glenoidea. ¿Listo? Y la cavidad glenoidea hace parte de la escápula. La articulación glenohumeral es la misma que vamos a llamar articulación de hombro. ¿Listo? Y ya ahí comenzaría lo que tiene que ver con la porción libre del miembro superior. Miembro superior hace parte de clavícula, escápula y todos los huesos que vamos a ver ahí. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este tipo de huesos, que son huesos largos, vamos a encontrar que tenemos una estructura, o que lo podemos dividir anatómicamente en una estructura que vamos a llamar epífisis, que vendría siendo periféricas, epífisis superior, epífisis inferior, y una región central que es como la región que estoy agarrando aquí con mi mano, que vendría siendo el cuerpo. ¿Listo? Una epífisis superior, una epífisis inferior. ¿Qué otro nombre recibe? Una extremidad proximal y una extremidad distal. ¿Listo? O una extremidad superior o una extremidad inferior. ¿Listo? Entonces, y esta región de acá, en medio de las dos epífisis, la vamos a llamar cuerpo o diáfisis. La diáfisis. ¿Listo? Cuando veamos fémur, también vamos a decir que tiene una extremidad superior, extremidad inferior, epífisis proximal, epífisis distal y una estructura central que va a ser cuerpo. Cuando hablemos de cúbito y radio va a pasar lo mismo. ¿Listo? Cuando hablamos de el cuerpo, vamos a encontrar en la región anterior una estructura que vamos a llamar tuberosidad deltoidea. Tuberosidad deltoidea, como su nombre lo indica, nos va a servir para inserción de deltoides hacia la región cara anterior, pero más hacia lateral, una cara anterolateral del cuerpo o diáfisis del útero. ¿Listo? Y hacia la región posterior de esta vamos a encontrar esto que está acá. En el cuerpo diáfisis, pero en una cara posterior, vamos a encontrar esto que lo vamos a llamar surco para el nervio radial. ¿Listo? Cuerpo, región anterior, tuberosidad deltoidea, y de región posterior vamos a encontrar esto que se llama surco para el nervio radial. Ahí ya pueden ir pidiendo cita para que comiencen a pegar. ¿Listo? Cita. ¿Para qué? A ver. No se la lleven. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la región de la epífisis o de la extremidad superior o epífisis proximal. Decimos, esta estructura que encontramos acá, que es como lisita, que viene siendo la parte articular del húmero, o la región superior en la articulación glenohumeral, la vamos a llamar cabeza. Luego, debajo de la cabeza, uno que tiene el cuello. Esta región que queda acá debajo de la cabeza, que en este hueso está con punticos discontinuos, lo vamos a llamar cuello. Pero a nivel del húmero se habla de que existen dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Este vendría siendo el cuello anatómico, y el cuello quirúrgico vendría siendo esa región que nos permite decir de aquí para arriba es epífisis y de aquí para abajo es cuerpo. Entonces vendría siendo esta región que también está con bichitos discontinuos. Este vendría siendo el cuello anatómico del útero. Y debajo de la cabeza vamos, el cuello quirúrgico, y debajo de la cabeza vamos a encontrar el cuello anatómico. ¿Listo? El cuello anatómico luego se va a continuar con dos estructuras que vamos a llamar tubérculos. El tubérculo mayor y el tubérculo menor. Que en medio de los dos vamos a encontrar un surco que vamos a llamar surco intertubercular. ¿Listo? Una estructura importante que pasa por el surco intertubercular es el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Por eso esta región, o así le llamamos corredera bicipital. ¿Por qué? Porque el bíceps braquial se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Présteme la escápula un momentito. Ahí está la escápula, ahí está. Entonces es esta estructura así, pero probablemente esta no era de acá, sino que es otra. Entonces aquí tenemos una escápula derecha y un húmero derecho. Y aquí tenemos que hay la región articular. ¿Listo? Donde tenemos hacia la región supra, que marcaron acá, que no tiene número, así el número 8 vendría siendo el tubérculo supraglenoideo. Entonces, el músculo bíceps braquial pasa por acá, el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial pasa por acá y se va hacia superior,
y se inserta en el tubérculo supraglenideo, y por eso esta región del subglúteo tubercular en ocasiones les decimos que es la corredera bicípica. ¿Listo? Seguimos. Tubérculo mayor, tubérculo tubérculo mayor y tubérculo menor, encontramos que una continuación del tubérculo mayor le vamos a decir la cresta del tubérculo mayor, y la continuación del tubérculo menor le vamos a decir Cresta del tubérculo menor. la cresta del tubérculo menor. La cresta del tubérculo menor se va a perder, mientras que la cresta del tubérculo mayor se va a continuar con una línea por qué que se vamos a pierde? llamar línea áspera, ¿no? Porque no da continuidad. Mientras que la cresta del tubérculo mayor sí continúa y nos va a formar una línea que vamos a llamar línea áspera, que luego se va a continuar hacia esta región, donde vamos, o sea, lo que va a dividir o va a separar esta estructura, que es la fosa Doble craneana. coronoidea, ¿listo? Que es la que vemos acá. La doble craneana está atrás. Listo. Cresta del tubérculo mayor se continúa con la línea áspera, y cresta del tubérculo menor se desvanece. Profe, ¿y cómo es que se llama la línea? Línea áspera. ¿Listo? Y eso es lo que encontramos a nivel de la estructura de la epífisis superior o extremidad, epífisis proximal o extremidad superior del útero. Luego en la extremidad inferior, que es la que tiene que ver con la parte articular del codo, donde se articula con cúbito y radio, vamos a encontrar que hacia la región de acá, cara anterior, encontramos una estructura que vamos a llamar capítulo, que vendría siendo esta gordita, y otra un poquito más hacia medial, que vamos a llamar Tróclea. la tróclea del útero. Capítulo y tróclea nos van a formar una estructura que vamos a llamar cóndilo. Hacia la región lateral del cóndilo vamos a encontrar el epicóndilo lateral, y hacia la región medial el epicóndilo medial. ¿Por qué es importante ver el epicóndilo? Porque es donde hay inserción muscular de músculos del antebrazo. ¿Listo? Que nos van a servir para que esos músculos del antebrazo, si yo soy cúbito y radio y luego soy húmero y tengo músculos que se insertan desde cúbito y radio hacia donde yo que soy húmero, pues me van a servir para llevar el cúbito y radio hacia cerca del húmero, lo que llamamos en este caso la flexión y la extensión del antebrazo sobre el brazo. En este caso sería flexión. ¿Listo? Listo. Hacia la región un poquito superior, hacia la tróclea del húmero, vamos a encontrar una fosa, que la vamos a llamar la fosa coronoidea. ¿Listo? Que vendría La fosa de siendo Loleca, ¿no? esto. Hay algo, y es que digamos, esto debe estar tapadito por hueso, esto está tapadito, pero como es una lámina de hueso, uy, no, me está tocando mucho. Listo, esta región, este huequito no debería estar, eso es hueso, pero es una lámina muy delgada y generalmente se tiende a partir. ¿Listo? Luego hacia la región lateral, región posterior, vamos a encontrar esta estructura, como dijimos que llamaba, Pues capítulo. esta. Capítulo. Capítulo. El capítulo no se continúa en la región posterior. ¿Listo? Claro. Mientras que la tróclea sí se continúa en la región posterior, donde va a terminar en una fosa que la vamos a llamar fosa olecraniana o fosa del olecra. Para este. Fosa olecraniana, que va a servir para que ahí pase o se meta lo que es la región distal del olecrano, que hace parte del cúbito. ¿Listo? Y hacia la región lateral vamos a encontrar epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Listo, coloquen ustedes los puntos anatómicos. Ahí tienen la cita. ¿Qué es este? Este. Y otro de región. Es resistente, esto aguanta. Porque generalmente en la clínica no hacen nada porque no existe la clínica como tal,
no es consulta particular. Listo. ¿Cuál sigue ahora? Yo supongo que este, ¿no? Sigue. Las carillas articulares es la región, digamos, donde se produce la parte articular. No, ahí dice que radio, pero radio solo tenemos eso. Es más chiquitico. Ese es el radio. Ese tiene carilla articular. Para trapezoide, para trapecio y trapezoide, los primeros huesos. ¿Listo? Listo. Ahí hay. Voy. Profe, ¿vemos miembros superiores y qué más? ¿O solo miembros superiores? A ver lo que alcancemos, ¿qué hora es? Van a ser 10:52. Sí, terminaríamos lo que es osteología del miembro superior y flexo braquial. Listo. Continuando, pueden ir haciéndolo, listo, no hay problema, pero presten atención. Flexo, ya vemos. ¿Completo? Pues plexo braquial y cervical. En ese cadáver, yo me acuerdo perfectamente. Ah, bueno, entonces continuamos. ¿Y qué vieron con él? Todo. Inervación sensitiva también del plexo braquial. El cervical sí lo vimos. Hablo de ramos profundos. Porque es que el semestre pasado me pasó lo mismo, creo que él lo mencionó y algo, pero no lo vieron a fondo, pero eso sí nos sirve para la parte del miembro superior es fundamental, porque el plexo braquial es lo que tiene que ver Veamos braquial. con motor y sí le voy a preguntar del plexo braquial. Veamos braquial. Veamos braquial entonces. Listo. Entonces, la región del húmero termina donde va a formar la articulación del codo para continuar con los huesos del antebrazo. A nivel del antebrazo vamos a encontrar lo que tiene que ver con dos estructuras óseas que son cúbito y radio. Cuando ponemos, digamos, la mano en una posición anatómica, decimos que el radio va hacia la región lateral y el cúbito va hacia la región medial. ¿Listo? Cuando hablamos del radio, decimos que el radio es la región lateral del antebrazo. Decimos así como hablábamos del húmero, tiene una extremidad superior, una extremidad inferior, o una epífisis distal y una epífisis proximal, y tiene una parte del cuerpo. ¿Listo? Hay algo, una característica que nos permite, digamos, tal vez no es del mismo cuerpo, de la misma persona, porque tienen unas diferencias, digamos, estructurales bastante grandes, porque uno es de mayor tamaño que el otro. Pero si fuesen las dos iguales, digamos, esta estructura vendría siendo así. Esto sería de cierta forma lo que tiene que ver con el antebrazo. ¿Listo? Entonces lo colocamos así y lo colocamos así. Esta estructura vendría siendo lo que tiene que ver el antebrazo, pero uno es un hueso más grande que el otro. Una característica cuando hablamos de la epífisis proximal de los dos huesos es que la del radio es muchísimo más pequeña que la del cúbito en la región proximal, mientras que en la distal la diferencia es al contrario. La epífisis distal del radio es mucho más grande que la epífisis distal del cúbito. ¿Listo? Por eso quería, digamos, si lo colocamos así, si fueran del mismo tamaño, igual sí o sí, el cúbito en su región proximal o epífisis proximal iba a ser mucho mayor que la epífisis del radio, mientras que en la parte inferior la epífisis distal es de mucho mayor tamaño que la epífisis cubital. ¿Viste? Que la epífisis distal del cúbito. Entonces, decimos que el radio tiene 3 caras y 3 bordes. ¿Listo? Tiene una cara anterior, una cara, aquí vendría siendo, déjenme ver, una cara anterior,
una cara lateral y una cara posterior. Similar pasa con el cúbito, tiene una cara anterior, pero no tiene una cara lateral, sino una cara medial y tiene una cara posterior. ¿Listo? Listo. En la cara anterior y además de eso, de tener esas caras, tiene unos bordes. Un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. Así lo tiene también el cúbito. El borde interóseo nos va a permitir comunicar cúbito y radio por medio de una membrana que vamos a llamar membrana interósea. ¿Listo? Entonces, en la epífisis proximal vamos a encontrar lo que tiene que ver con la cabeza del radio, luego el cuello del radio y luego hacia la región inferior del cuello del radio vamos a encontrar esta estructura que está marcada. La tuberosidad del radio. La tuberosidad del radio, ¿listo? Que haría parte más o menos de la porción de la epífisis proximal y del inicio del cuerpo del radio, que vendría siendo esta región de acá. Cabeza, cuello y lo que tiene que ver con la tuberosidad del radio, ¿listo? Hacia la región inferior, el radio tiene que ver, la extremidad inferior tiene que ver con una estructura lateral que vendría siendo esta que tenemos hacia acá. La apófisis estiloides ¿de quién? Del radio, porque el cúbito hacia la región medial también tiene una apófisis estiloides que vamos a llamar apófisis estiloides del cúbito. ¿Listo? Hacia la región inferior del radio va a servir para articulación con los huesos del carpo para la parte de formar lo que llamamos muñeca. ¿Listo? Y hacia la región posterior pues tiene su cara posterior de inserción muscular, el borde interóseo para la membrana interósea. ¿Listo? Y ahí tendríamos lo que tiene que ver con las estructuras, digamos, del radio. ¿Por dónde estaría el tubérculo dorsal en la parte posterior? ¿El qué? Tubérculo dorsal. ¿Cuál es? Tubérculo dorsal. Vendría siendo esta región posterior, acá. ¿Listo? Ahí hay surcos para la inserción de músculos que van a... Sí, que vendría siendo esta estructura acá, que es en la extremidad inferior o epífisis distal, que vendría siendo el tubérculo dorsal. ¿Listo? ¿Esta vista es anterior o posterior? Esta es anterior. ¿Y ese hueso qué es en primer lugar? Sí, anterior. Es demasiado pequeño. Este es un radio, pero está chiquitico. ¿Será de un niño? Porque le faltan estructuras. Pero no está tan... No, esto no es un radio, esto es una clavícula. Una clavícula, pero qué extraño. ¡Qué extraño! Una clavícula. Y este vendría siendo el tubérculo conoideo. ¡Qué extraño! Si es tubérculo conoideo es inferior, Compáranlo con esta. Profe, pero sí se... Pero la y diferencia... vendría siendo una clavícula izquierda. ¿Pero de quién o qué? Esta es derecha. Esta es derecha. ¿De quién? No Y esta es izquierda. Pero es más larga que estas. ¿Cómo? Esto No, sí, mírala. Y no tiene Mire, la... tubérculo conoideo y la región más delgada vendría siendo la parte de la extremidad No tiene la abdominal. curvatura. Sí, y esta es izquierda. ¿Listo? Porque y mire que esta región es más abombadita. Y esta estructura, a pesar de ser grande, sigue siendo plana. Y este vendría siendo tubérculo conoideo, línea trapezoidea. ¿Y por qué esa? Esta debe ser, No tiene tanta curvatura. esta debe ser hecha de plástico. Esta pareciera que no. ¿Es de plástico? Se ve bien confuso. Eso se ve re confuso. Listo. Entonces, radio. Las regiones que mencionamos tienen importancia porque ahí es donde, digamos, van a tener inserción de lo que tiene que ver con la parte de músculos de la región del antebrazo, que luego se van a conectar con el brazo, y también músculos que tienen que ver con la región de la mano. ¿Listo? Listo. Ahora hablamos del cúbito. El cúbito lo encontramos hacia la región medial del... Y ustedes, vuelvan de nuevo, ahora ustedes colóquenle las estructuras a ustedes, los de acá. ¿Dónde está la tinta? Yo estoy grabando. Entonces, el cúbito viene siendo región medial del antebrazo,
¿listo? Donde vamos a encontrar una región, una epífisis proximal y una epífisis distal, una epífisis proximal voluminosa comparada con la epífisis proximal del radio y una epífisis distal menos voluminosa comparada con la epífisis distal del cúbito, ¿listo? Entonces, hacia esta región, muy probablemente este sea izquierdo. Este cúbito muy probablemente sea izquierdo. Bueno, esa es una buena pregunta. En el parcial nos propone identificar el lado. No, este es derecho. Ese está como complicado. Y ese- ¿Listo? Pues por eso quiero que lo veamos. Este parece izquierda. No, también es derecho. Entonces ustedes acá se van a guiar. ¿Por qué estructura podrían guiarse para decir la región del cúbito? ¿Qué tal el olecrano? Uno, por esto, Ah, la la- apófisis de estiloides. Si la apófisis de estiloides decimos que es medial, porque tenemos apófisis de estiloides del cúbito, y esta que vendría siendo la apófisis de estiloides del radio, que vendría siendo esta región de acá. Entonces decimos que este muy probablemente es derecho, porque la apófisis de estiloides del cúbito siempre va hacia medial. Y en este caso, si es medial, pues la debemos colocar. Pero si usted dice, ¿cómo digo? Porque la región superior es donde encontramos la parte articular del olecrano. Si es cara posterior, pues esto vendría siendo así, con lo cual este es claro para decir que es un cúbito derecho. ¿Listo? Y en esta, para decir que es un cúbito, un radio derecho izquierdo, pues acomodémoslo. Hacia la región donde va acá vendría siendo el apófisis de estiloide radial, y hacia dónde va la tuberosidad del radio, hacia la región medial. Con esto lo acomodamos así y decimos que es un Derecho. ese vendría siendo un antebrazo derecho de dos personas diferentes. ¿Listo? Sí, se nota muy pequeño. Entonces, en la región proximal, en la epífisis proximal del cúbito, vamos a encontrar esta región que viene siendo la cavidad articular, que se va a articular con la tróclea del húmero, por eso es así. ¿Dónde está un húmero? Pues acá que está marcado. Entonces, esto lo tenemos así y esto es lo que se metería así. ¿Listo? Y Encaja. vendría siendo así. Así tenemos el húmero y tenemos de cierta forma una flexión no completa, sino que tenemos una flexión incompleta, parcial, y vemos que tenemos esta región, la vamos a llamar escotadura troclear. Esta región de acá la vamos a llamar escotadura troclear, porque es la que se va a articular con la tróclea del húmero. ¿Listo? Y aquí lo tenemos articulado. ¿Listo? Esta región de acá posterior la vamos a llamar Olecrano. olecrano. Y decíamos que en la región posterior del húmero íbamos a tener uno, ¿cómo decimos que es posterior? Porque no tiene el qué, el capítulo, no se continúa, adelante sí es voluminoso. Y decíamos que donde terminaba la tróclea en la región posterior íbamos a tener una fosa que se llama fosa olecraniana o fosa del olecrano, y es donde se mete el olecrano. Encaja el olecrano. Este es el olecrano y esta región de acá lo vamos a llamar pico del olecrano. ¿Listo? Pico del Y olecrano. esta región de acá la vamos a llamar apófisis coronoides. Coronoides. ¿Y la apófisis coronoides a dónde va a llegar? A la fosa coronoidea. A la fosa coronoidea, que es la que tenemos así. Fosa coronoidea. ¿Listo? Aquí estoy haciendo el movimiento, la parte articular, y esto va a llegar hacia adelante y hacia atrás. ¿Listo? ¿Qué es la estructura que ustedes se palpan en la región posterior del hombro que se tocan? Esta estructura Olecrano. acá, que viene siendo el olecrano. ¿Listo? Hacia la región, aquí tiene una... Se me fue la chica de la uña blanca. Sí, que la quito. Debajo de la apófisis coronoides vamos a encontrar una tuberosidad. Esa tuberosidad la vamos a llamar tuberosidad del cúbito. ¿Listo?
Y debajo de la tuberosidad del cúbito continuaríamos con lo que tiene que ver con el cuerpo del cúbito. Y esta región de acá vendría siendo lo que tiene que ver con la tuberosidad del cúbito. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Luego continuamos lo que tiene que ver con la cara anterior, cara posterior. ¿Y qué más encontramos? La escotadura. Esa escotadura o incisura radial tiene que ver con esto. Préstenme el radio. Radio. Entonces, en la región proximal va a existir una articulación que vamos a llamar articulación radiocubital superior, donde se va a insertar la cabeza del radio y donde va a caer en la incisura radial del cúbito que viene siendo esta región lateral. O sea que así, si fuese completo, así quedaría lo que tiene que ver. Así quedaría lo que tiene que ver la articulación radiocubital superior. Y hacia la región inferior, el radio tiene una estructura que es como una escotadura que ahí se va a insertar lo que tiene que ver con la región medial del cúbito para formar la articulación radiocubital inferior. ¿Listo? Lo tenemos acá y acá abajito iría hacia esta región que viene siendo esta que está acá. Y esta que viene siendo la cabeza se articularía con la región, digamos, pero este no está tan bien ni tan grande, con la región, digamos, del radio y lo que sería la articulación radiocubital inferior. ¿Listo? En medio de los dos tiene un borde interóseo el radio, tiene un borde interóseo el cúbito, nos va a formar, o es donde se van a unir por medio de una membrana tendinosa que va a llamar membrana interósea. ¿Listo? Luego hacia el borde, a la región inferior, vamos a encontrar lo que tiene que ver con la apófisis estiloides hacia la región medial, y hacia esta región vendría estando la cara medial del cúbito. ¿Listo? Y con eso encontramos lo que tiene que ver con las estructuras básicas del cúbito. Entonces estas ustedes en la marca. Entonces este ya está marcado. Entonces, acomodemos la mano. Si la acomodamos así, una cosa que cuando decíamos que hacia donde está la antenita queda el radio. Entonces, el radio, acá encontraríamos la apófisis estiloides del radio y hacia acá esa bastante vendría siendo la apófisis estiloides del cúbito. ¿Listo? Entonces se pueden guiar con eso de hacia donde está el dedo pulgar, tenemos la antenita, apófisis estiloides y apófisis estiloides. ¿Listo? De aquí para abajo encontraríamos lo que tiene que ver con los músculos, con los huesos del carpo. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver. Este ya está listo. Pero ya tienen uno. Ahorita yo lo reviso a ver si hicieron la tarea de clase. Listo. Ahí terminaríamos lo que tiene que ver con el antebrazo e iniciaríamos con lo que tiene que ver con la mano. La unión entre mano y antebrazo, esos huesos de antebrazo con los de la mano, nos van a formar una estructura que vamos a llamar muñeca. ¿Listo? La mano está formada por 27 huesos, de los cuales tenemos 8 que hacen parte de los huesos del carpo, tenemos 5 que hacen parte del metacarpo y tenemos 14 que hacen parte de los dedos o las falanges, huesos de los dedos o falanges. Cuando hablamos de los huesos del carpo, encontramos que lo podemos dividir en dos filas. Una fila superior y una fila inferior, pero no lo coloque la mano así, sino que coloquela así. ¿Por qué? Porque la fila superior iría así y la fila inferior acá. Si tú la colocas así y dices superior, vas a confundir. ¿Listo? Entonces si la colocas así, vamos a colocar, tenemos antenita, radio y tenemos hacia la región medial el cúbito. Aquí estoy palpando hacia posterior la apófisis estiloides del cúbito. Continuamos con los huesos del carpo. Tenemos dos filas, una fila
superior proximal o primera fila y una segunda fila distal o inferior. En la fila superior vamos a tener 4 huesos: escafoides, semilunar, piramidal, y un poquito encima del piramidal vamos a encontrar al pisiforme. Tenemos los 4 huesos de la primera fila. Vamos a la segunda fila, donde tenemos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y tenemos los 4 huesos de la fila inferior o la segunda fila del carpo. ¿Listo? Entonces, encontramos que el radio se va a articular con el escafoides y con el semilunar, mientras que el cúbito se va a articular con un disco articular que proviene del piramidal. ¿Listo? En esta región del carpo vamos a encontrar una estructura que está formada por ligamentos de los músculos del antebrazo, que si alguien lo puede ver, lo llaman tabaquera anatómica. Pues se asocia con la parte de drogas y tabaco y eso, porque digamos, pero no lo asociamos a eso. La tabaquera anatómica es un espacio que hay formado por 2 tendones, que es esta estructura que se forma. Haga así. Ahí es donde huele. Ahí es donde snifan. ¿Snifan? Usted se lo huele. Bueno, esa tabaquera anatómica, que llamamos así, esa tabaquera anatómica, en el fondo de la tabaquera anatómica vamos a palpar a un hueso. ¿Cuál hueso palparíamos? Tóquelo, mírese, el escafoides. Ahí palparíamos al hueso de escafoides. Hay algo que es importante, y es que en los traumatismos de mano, al ser el más superficial, el escafoides es uno de los principales huesos que se fracturan en la mano, pues a diferencia de los dedos, pero si no, en esta región del carpo, el principal hueso que es más superficial y que tiene mayor frecuencia de fracturarse, que es el escafoide. ¿Y dónde los palpamos? A nivel de la tabaquera anatómica. En muchas ocasiones hay traumatismos intensos. Ejemplo, colocó la mano, entonces fue tan duro y hubo fractura, por ejemplo, de cúbito, apófisis estiloides del cúbito, y luego pues también hizo presión ¿sobre qué? Sobre el hueso escafoides y lo fracturó. ¿Listo? Listo, esos serían los huesos del carpo, los 8 huesos del carpo. Esos 8 huesos del carpo se van a continuar con los 5 huesos del metacarpo. En el metacarpo los llamamos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Listo? Primer metacarpiano, o digámosle, ya comencemos a hablar de dedos, y aquí en adelante, primer dedo, segundo, tercero, cuarto, quinto, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando usted esté escribiendo por ahí, entonces va a colocar fractura del primer, o tiene una herida suturada a nivel, no, estamos hablando de piel. Entonces, una sutura, una herida en la región, primer dedo, segundo, tercero, cuarto dedo. Ya aquí le vamos a, ¿qué nombre recibe? Pulgar, índice, medio, corazón y meñique. ¿Listo? Que son los nombres también que reciben. Continuando, entonces los huesos del metacarpo son los huesos propios de la región dorsal y palmar de la mano, que vendría siendo esta región. Si usted se toca hacia internamente, hacia el lateral de los tendones, va a encontrar que ahí tiene un poquito más profundo los huesitos del metacarpo. ¿Listo? Donde sería primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Listo? ¿Qué estructura vamos a ver en los metacarpianos? Que tienen una porción proximal y una porción distal unidas por un cuerpo, que tiene el cuerpo de los metacarpianos, que tiene la base de los metacarpianos y que tiene la ¿qué? La cabeza de los metacarpianos. ¿Listo? ¿Qué ibas a preguntar? Los huesos sesamoideos los vamos a encontrar en la cara palmar del primer metacarpiano. Muchas gracias. ¿Cómo está? Y esa manito está un poquito... No, es que está bien, está mal. Y este vendría siendo lo que tiene que ver con hueso de
No, esto no es mano. Como la de la mamá. ¿Eso es un pie? Esto es pie. Un pie es ese. No, esos sí son. Él tenía toda la instrucción. Parece una araña. No hay problema, no os preocupéis que de mano no voy a sacarlos, pero sí le puedo poner una imagen en el parcial y dígame cuáles son los huesos porque sí deben saber, digamos, la posición anatómica de cada uno. Entonces, primero, segundo, tercer, cuarto metacarpiano que tienen una cabeza, que tienen un cuerpo y que tienen una base. ¿Listo? Estos se van a articular con lo que tiene que ver con las falanges o los huesos de los dedos. A nivel de los dedos vamos a encontrar que tenemos tres tipos de falanges. Una falange proximal, una falange media y una falange distal. Todos los huesos, todos los dedos, excepto el primer dedo, tienen las tres falanges. El primer dedo no tiene la falange media. ¿Listo? Solamente proximal y distal. Entonces, vean la lámina donde tenemos los metacarpianos. 466. Esta. Se ve un poquito mejor. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Metacarpiano también se llama sesamoideo. No. Los sesamoideos es que son unos huesitos como inconstantes, no están en todos, están a veces, que vamos a encontrar en el primer metacarpiano a nivel de la cabeza del primer metacarpiano, pero en su cara palmar lo vamos a encontrar ahí. O sea, no, porque son inconstantes, a veces están, a veces no hay problema con ellos. ¿Listo? Entonces, vayan a la lámina 464. Listo. En la lámina 464 vamos a ver una estructura. Entonces ahí en esa lámina lo que estamos en la 464 en la primera de arriba. Bueno, en la de abajo. Vemos que tenemos los huesos del carpo y ahí están con unos ligamentos. Y en la de arriba vemos que ya esos huesos del carpo están tapaditos con unos tendones, que son tendones de los músculos, son flexores. ¿Listo? Esos tendones flexores pasan por ahí y además de eso van acompañados de un nervio que vamos a llamar nervio mediano. Entonces estoy desde la parte más profunda donde tenemos hueso, los huesos del carpo, luego vienen los ligamentos y luego de eso vienen lo que son los tendones de los flexores. Acompañado de los tendones de los flexores pasa un nervio que se llama nervio mediano, que hace parte del plexo braquial. El nervio mediano pasa por esa región y va a dar inervación a tercer y cuarto dedo, parte sensitiva. ¿Listo? Quiero que vean que arriba de eso tenemos, de esa estructura que acabamos de mencionar, tenemos una lámina fibrosa que vamos a llamar retináculo flexor. ¿Listo? Y el retináculo flexor iría desde el hueso pisiforme hacia el gancho del hueso ganchoso. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Y a la región medial, región lateral encontraremos. La medial era la que les acabo de mencionar. ¿Qué estructuras encontramos ahí de los huesos? El hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. Hacia medial y hacia lateral vamos a encontrar dos huesos, el hueso escafoides y el hueso trapezoideo. Esos dos huesos en su cara palmar o cara anterior tienen dos estructuras, una cada uno, un tubérculo que vamos a llamar tubérculo del escafoides y tubérculo del trapezoide, del trapecio. Ese tubérculo del escafoides y del trapecio nos van a servir para insertar ahí lo que tiene que ver con el retináculo flexor. No, es cara palmar. Acá. Vendría siendo en esta región de acá. ¿Listo?
Hacia acá tenemos lo que tiene que ver con escafoides y trapecio, y hacia acá lo que tiene que ver con pisiforme y gancho gancho del ganchoso. ¿Listo? Y acá arriba va a pasar una cosa que llamamos retináculo flexor. Ese retináculo, por trabajar, ejemplo, en computador, por seguir cosiendo o algo, nos va a producir una fibrosis. O sea, en vez de ser un tejido más móvil, va a ser un tejido más rígido. Y va a empezar a hacer algo que vamos a llamar síndrome de túnel del carpo. ¿Qué pasa en el síndrome del túnel del carpo? Va a haber problema porque ahí, por medio del retináculo flexor, en el túnel carpiano, que el túnel carpiano es esa estructura formada por el retináculo flexor y a los lados por los huesos que mencionamos hace un momento, por ahí pasa el nervio mediano. Entonces, esa estructura del retináculo flexor fibrosada, rígida, va a comenzar a hacer compresión del nervio mediano. Y entonces ahí se va a empezar a sentir sintomatología como adormecimiento a las regiones donde inerva el nervio mediano, lo que tiene que ver tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Listo? Generalmente el manejo o es terapia física o inyectan corticoides ahí para desinflamar o hacen cirugía según el grado de gravedad. Entonces ahí se manda un examen que se llama electromiografía y neuroconducción para estudiar cómo está la conducción nerviosa y toda esa parte y decir qué grado de gravedad tiene y todo lo demás. Pero sí se recupera la Y la movilidad casi no se pierde, es más que todo la parte, la sensibilidad. Sí, no es que se pierda, sino que es molesto sentir usted, lo que se siente es como un adormecimiento, hormigueo, o el término también, y el término se dice parestesias. Entonces, digamos, la gente dice, uy, no, problemas de flexión tendrían, pero en esa persona, digamos, no va a tener la misma capacidad de agarre de una persona que no tiene túnel del carpo a una persona que sí tiene túnel del carpo, lo que tiene que ver con la garra y todo eso. No es tan fácil que queden así. Cuando quedan así, son problemas más de fibrosis de los ligamentos, que en los dedos se produce algo que vamos a llamar contractura de Dupuytren. La van a buscar y van a ver que es que los ligamentos de la región palmar se comienzan a fibrosar y el dedo comienza a quedar así. Y ese dedo, digamos, ese tendón, que sería un tendón flexor, no va a extenderse, va a quedar ahí y va a quedar ahí contraído y el dedo va a quedar así. Sintomatología, he tenido pacientes que llegan y dicen, doctor, cuando me levanto o en unas ocasiones durante el día, el dedo me queda así y entonces yo lo que hago es hacerme así y lo quitan. Pero ahí es inicio, pero ya cuando es severo, usted le ve la fibrosis acá del tendón y el dedo ya no lo puede extender. Una pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando algunas personas pueden hacer así y otras no? Eso tiene que ver, digamos, con la parte de los tendones que hay en esa región, que son un poco más flexibles. Entonces, el tendón que, digamos, hace el sostén de esa articulación, pues es mucho más flexible y permite que de cierta forma se salga un poquito el hueso. Tiene que ver con esa parte. ¿Qué nervio? ¿Cómo? El primer dedo que Ese tiene que ver con el radial, con el nervio radial. ¿Listo? Y ahorita es lo que vamos a ver. Entonces, ahí se nos produce ese problema que es que llamamos síndrome del túnel del carpo, que hay un problema a nivel de donde del túnel del carpo que va a afectar a lo que tiene a los tendores flexores y también a lo que tiene que ver con el nervio mediano. ¿Listo? Y ya tenemos la estructura ósea del miembro superior. ¿Listo? Osteología del miembro superior. Saldada, mano, pues no, porque esos huesos hay muchos, pero lo importante es que ustedes sepan que a nivel de los metacarpianos y de las falanges existen cabeza, existen base y existe una región intermedia que la llamamos cuerpo. ¿Listo? ¿Qué hora es? Listo. Entonces vamos a ver estas radiografías. Por ahí busquemos las radiografías. Creo que la lámina 447. Parestesias. No sería movilidad, sino la parte del adormecimiento que se siente. Contractura de Dupuytren. Búsquela a alguien.
Contractura de Dupuytren. De Dupuytren. Tendón del bíceps braquial. Contractura de Dupuytren. Ustedes ahí ven, acá su compañera envía al grupo. Sí, se puede salir así, profe. Claro, mira, yo también más, así como muestran en Eso se puede ver en la artritis reumatoide. en ocasiones, sí. Pero ahí más que todo es un proceso crónico de fibrosis, pero también tiene que ver con proceso inflamatorio. ¿Cómo? A mí a veces me pasa que yo siento mal y el dedo me queda literal así y no. Pero para tu edad, digamos, no están ya relacionados con patología de fibrosis, sino, digamos, puede ser el rigidez, de la parte que haces ejercicio, ¿vale? Deja la mano como de predicador. Eso es lo que estamos, hay problemas de esa Claro. Listo. Entonces en la lámina de la radiografía vamos a ver, eso vendría siendo codo. Lo que estamos viendo ahí es, no, pero voy a buscar, no, es más atrás, hay otra no hay una de, esta. Articulación Lámina 430. 430. Articulación glenohumeral. ¿Qué? Claro. Pongan la articulación glenohumeral. Está más atrás, creo. Flexo. Algo, vamos a eso. La radiografía. La radiografía. Esa es una radiografía Esa. de hombro. Vemos las estructuras, digamos, óseas hacia la región medial, vemos la clavícula, hacia la región posterior vemos lo que tiene que ver con la escápula. O sea, clavícula, comenzamos arriba y hacia la región medial tenemos lo que tiene que ver con las costillas. ¿Listo? Entonces vemos clavícula, vemos la escápula y ahí vemos la cavidad glenoidea en la imagen. Y hacia la región, digamos, ahí anterior, vemos lo que tiene que ver con esa estructura que llamamos la apófisis coracoide. ¿Listo? Y acá vendría siendo lo que tiene que ver con, yo les decía, ahí vemos una estructura, yo les decía que en la región, digamos, posterior existía una cosa que llamamos la espina de la escápula, que luego esa espina de la escápula se va a continuar con el acromio. Eso es lo que vemos ahí en esa imagen. Este vendría siendo el borde superior, pero acá venía la espina de la escápula que se continúa se continúa hacia, digamos, hacia lateral para llegar a formar lo que tiene que ver con el acromio, que luego ese acromio va a formar la articulación acromio-clavicular, que es lo que estamos viendo en esa imagen, en esa radiografía. Y ya hacia la región lateral vamos a encontrar lo que tiene que ver cavidad glenoidea y lo que tiene que ver con el húmero. Profe, si hay fractura de clavícula, ¿cómo se trata? Ya les explico y les menciono. Entonces, cuando ustedes quieran ver, o más adelante, una de las características que se logra ver en una radiografía es que si ustedes ven las líneas o los bordes de los huesos están continuas, se ven blanco, completamente continuo. Cuando hay una radiografía, cuando hay una fractura tipo fisura o una fractura no desplazada o algo, esa continuidad ósea donde hay una línea recta que no se pierde, que es blanquecita, se pierde. Ya no hay una línea blanquecita completa, sino que hay pedacitos como comidutos, diciéndolo así, como escotaduras, diciéndolo así. Entonces ahí ya se produjo una fractura o una fisura. ¿Qué es una fisura? Cuando el hueso tiene un tipo de fractura, pero de cierta forma queda como una linecita rota ahí. Se rompió ahí, pero de cierta forma quedó ahí articulado, no se desplazó. Cuando uno habla de fracturas, tiene que ver una característica que es con lo del desplazamiento. Cuando uno habla de una fractura desplazada, es que el hueso se partió, pero un pedazo quedó con una saliente así y el otro quedó así. Entonces acá hay una fractura así, el hueso se partió completamente, pero quedó separado de los bordes de la fractura, quedaron separados. Mientras que una fractura no desplazada es que se partió el hueso porque se partió, pero quedó ahí borde con borde de la fractura, quedó contenido. La clavícula, por estar, digamos, superficial, tiende a fracturarse fácilmente
pero necesita también traumatismos muy fuertes para que se fracture. Ventajas: la mayoría de fracturas de clavícula son no desplazadas, entonces generalmente ese tipo de fracturas no desplazadas no se les da manejo quirúrgico, sino que se les da manejo conservador, inmovilización con un cabecer estricto. ¿Listo? Ventajas que tiene es que se recupera y se cicatriza rápidamente la clavícula, entonces por eso. Pero si hay una fractura, por ejemplo la clavícula, la región, digamos, la extremidad acromial donde se partió, quedó hacia arriba y el otro pedazo hacia abajo, sí o sí hay que operar. Y riesgo que tiene ese tipo de fractura es qué estructuras pasan debajo de la clavícula. La arteria subclavia, la vena subclavia. ¿Qué pasa ahí? Hay riesgo de que se vaya a romper. ¿Y qué otras estructuras tienen que ver? Lo que tiene que ver con plexo braquial puede lesionarse. Pero serían traumatismos un poco más severos, pero podría lesionarse. ¿Listo? ¿Eso qué es? ¿Una fractura? Sí. Muestra, pero ¿la enviaron al grupo? Entonces ahí en esa imagen que vemos, ahí hay una fractura desplazada, es completa, pero está desplazada porque los bordes de la fractura están separados. Todavía se comunican un poco, pero están separados gran parte, entonces ahí muy probablemente haya que hacer manejo quirúrgico. Ahí el ortopedista o casi no pone clavos, sino que pone una lámina para que sostenga los dos huesos en posición adecuada. ¿Listo? Sí, pero esa, por ejemplo, ese tipo de fracturas acá hay ortopedia, entonces las maneja ortopedia y cuando hay especialistas, ejemplo, cuando hay ortopedia es de segundo nivel. Ay, se me cayeron los... Como para clavar. ¿Listo? Entonces ahí en esa radiografía que vemos es lo que podemos revisar. Vemos lo que tiene que ver con la diáfisis del húmero, vemos lo que tiene que ver con el tubérculo mayor y el tubérculo menor. ¿Listo? O sea, les puedo poner una radiografía y en el parcial y ya deben saber qué huesos, o sea, todo. Y el manejo también. Así es. Se dice conservador, como que no se da manejo quirúrgico. O hay algo que digamos que se debe diferenciar. Generalmente cuando los niños sufren fracturas, más que todos los niños sufren fractura de cúbito, radio o de húmero, son fracturas que quedan no desplazadas o que de pronto se desplazan un poco, entonces se les da manejo quirúrgico, pero hablamos de algo que tiene que ver con reducción abierta y reducción cerrada. La reducción abierta es que se abre, se hace una herida quirúrgica. Y la reducción cerrada es que el niño obvio tiene que estar bajo anestesia y lo que se hace es moverle el hueso y se lo acomodan. Eso es terrible. Yo cuando estuve eso porque el dolor, pero está bajo anestesia. Y ahí en medio de la cirugía se está haciendo radiografía, donde entonces está partido, lo acomodé, radiografía. No, hizo falta, lo acomodé, radiografía. Eso es un tipo de cirugía, pero le llamamos reducción cerrada. Generalmente se le hace a los niños fracturas de cúbito y radio, es común en los niños y se les hace eso. El hueso tiende así. Ventajas de los niños es que los huesos cicatrizan más rápidamente que los huesos de ustedes. Profe, Pero más o menos. Eso no es bueno. profe, una pregunta. No, es relativo, meses, 2, 3 meses, eso es. Una pregunta, profe. En caso de los niños, ¿hay riesgo de que se lesione el cartílago de crecimiento y digamos que les quede una... Claro, pero el cartílago de crecimiento, ¿dónde lo vamos a encontrar? Hacia las epífisis. Entonces, si es una fractura de epífisis, si es en un niño y es epífisis proximal o distal, bastante riesgo de que se lesione el cartílago de crecimiento. Y ahí sí con un brazo más pequeño creo. Y ahí sí, listo. Sigamos con la siguiente radiografía. Siguiente, ¿cuál es? No, la de codo. Lámina 447. Y ahí se ve bastante con contraste. Muy contrastada salió esa imagen. Entonces, en esa lámina vamos a ver húmero, cúbito y radio. Entonces, aquí vemos, el cúbito es lateral o medial. El cúbito es medial y el radio es lateral. Entonces, Así como está, profe. probablemente se la tomaron así, no, muy probablemente es derecho. Es derecho, porque mírenla, ¿cómo sabe usted que es un brazo derecho izquierdo? Comencemos a ver. Hacia arriba tenemos aquí marcado el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Y si es medial, pues va hacia medial.
Pero acá tenemos lo que tiene que ver con la región posterior del olecrano, muy probablemente sea derecho y está desde una vista, o sea, le tomaron la radiografía así, y en la imagen se va a ver, digamos, de posterior a anterior. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá tenemos la fosa del olecrano, que es lo que mencionábamos, los epicóndilos, tenemos el cóndilo, no se ve tan claro, sí, a la parte de abajo se ve el cóndilo, y hacia la región inferior tenemos cúbito y radio, donde forma todo eso la articulación del codo. Su compañero mencionaba, pues aquí es donde tendría que ver, digamos, en un niño no se va a ver tan unido esa región de la articulación, sino que va a estar mucho más separado, y a la región superior va a estar como una laminita, como un disquito, y abajo se continúa el hueso. Ese vendría siendo el cartílago de crecimiento. ¿Listo? Y hacia la región inferior tenemos una proyección lateral, donde tenemos el radio hacia la región lateral, el cúbito hacia la región medial, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, y esa región, préstame era lo que estábamos viendo hace un momento cuando colocábamos el hueso de la siguiente, que vendría estando así. ¿Listo? Y ahí tendríamos lo que tiene que ver con la estructura del codo, ¿vale? Que es lo que vemos ahí. Y más adelante vamos a ver ya una radiografía de mano, donde vamos a ver, tenemos radio. Recuerden que el radio siempre es más voluminoso en la región proximal que el cúbito. Entonces tenemos, recuerdan que yo les decía, radio se articula ¿con qué? Con escamoides y semilunar, pero el cúbito es un disco articular que va a articularse con el pisiforme. ¿Listo? Continuamos acá. Tenemos los huesos del carpo, que es lo que estamos viendo ahí. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Y tenemos lo que tiene que ver falange proximal y distal, falange proximal, media y distal, proximal, media y distal, proximal, media y listo. ¿Listo? Profe, el cúbito no le alcanza a articular con ninguno de los huesos del carpo. Sí, pero por medio del disco articular, que era lo que yo les mencionaba, de que había un disco articular, que es este tejido articular. ¿Listo? Entonces, generalmente una de las fracturas más comunes que hay es fractura de cúbito y radio, y más hacia esta región distal, más hacia esta región distal. Recuerden, proximal es acá, distal es acá. Bueno, proximal a la mano. También se puede decir. Bueno, no, pues sí, proximal a la mano, pero es distal porque estoy hablando del radio. Sería distal. En muchas ocasiones se fractura y hay como una fractura de compactada. ¿Qué pasa? Que el hueso se fracturó, pero quedó como metido uno encima del otro, así como duro. Busquen. Fractura de cúbito y radio con fractura. ¿Y fractura de qué es eso? No, eso es una fractura. ¿De qué? ¿De qué hueso? Entonces, falange proximal, falange media y falange distal. Hay una fractura ¿de qué? De la base del ese que dedo será, vendría siendo el tercero. Entonces, fractura de falange distal, de la base de la falange distal del tercer dedo. Eso sería una compactada. Si usted ven, el hueso se fracturó, si quieren ver la imagen, se fracturó, pero el hueso quedó ahí en la misma región donde se fracturó, no se desplazó, quedó un pedazo encima del otro, así como compactado, como cuando se dan un puño, digamos la región de la fractura compactada sería ahí donde se toca el puño, donde se da el puño. ¿Cómo se trata una fractura oblicua? Eso sí es manejo de ortopedia. O sea, ya digamos ahí, generalmente cuando son desplazadas, si son fracturas de cierta forma oblicuas, pero que están no desplazadas, eso lo define el ortopedista según lo que vea. Pero eso es relativo, eso ustedes lo van a ver más cuando estén en la parte de ortopedia. ¿Listo? Y con eso pues ya vemos a nivel de radiografía los huesos. Les puedo poner una radiografía y dígame cuáles huesos son. Para el parcial, puede ser. No les voy a decir manejo quirúrgico de fractura oblicua, no, pero sí la estructura ósea. ¿Listo? Entonces, el viernes, el viernes vemos músculos de miembro superior y plexo, drenaje venoso y región arterial. ¿Listo?
Y flexobraquial. Cervical, ese ya ustedes lo vieron. ¿Listo? Eso sí hace parte del cuello, eso sí se lo dejo al doctor. Y ahora Para el viernes no, pero váyanse preparando porque el otro viernes veríamos lo que tiene que ver con miembro superior, con miembro inferior. ¿Listo? ¿Por qué? Hoy lo dividí así para que ustedes, ¿en qué van con el doctor Humberto? Estamos en corazón, pulmones. Entonces eso es tórax. Entonces yo, según lo que alcancemos la próxima clase, si terminamos para segundo corte, metemos miembro inferior. Para que nos queden miembros, no, sí, metamos miembro superior y miembro inferior para segundo corte y haríamos quiz el otro viernes de miembro inferior. Profe, ¿qué vamos a ver? Bueno, ahí continuamos a ver qué vamos a ver. O lo que avancemos de miembro inferior, porque miembro inferior es larguísimo y miembro superior también.